Chúpala. Ándale. Muchas bendiciones, muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él, en nuestro Dios fuerte, vivo, verdadero, maravilloso, el que te ama con amor eterno. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes en este su día y queremos compartir con ustedes el Salmo 29:2, que dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Bendiciones, hermanos, que tengan un buen día en el Señor, día domingo. Hemos preparado y hemos deseoso de continuar nuestra enseñanza con las paradojas, de poder terminar un día, Dios mediante. Ya que es importante llevar un orden y saber que la manera de que vemos o podemos experimentar la vida del reino es a través de las paradojas. A mí hemos hablado bastante de ello y hoy día vamos a hacer lo posible por terminar. Usted sabe que tanto mi amada esposa como yo esperemos que también Dios nos dirija en la enseñanza, porque es Él que sabe realmente la necesidad de cada uno. Nosotros podemos preparar un tema, pero Dios sabe las personas que se van a conectar. Desde ya, muchas gracias a todos los que se conectan y a todos los que se van a conectar y a todos los que van a ver este programa del día domingo 7 de febrero. Queda poquito ya no poquito, sino que estamos empezando el año ya. Increíble cómo se pasa el tiempo, madre mía. Así es, bueno, en los postreros tiempos, dice la Escritura, se van a acortar los tiempos y parece que ya lo estamos viendo, se están acortando los tiempos. Voy a invitar a mi esposo que haga una oración por esta palabra que esperamos ya terminarlo este domingo. Amado Padre, quiero darte las gracias por, primero que nada, estar con vida, estar con salud, Señor, y aquel que a lo mejor se encuentra con ánimo cansado, desanimado, se encuentra debilitado en su fe, yo te pido que tú lo animes, tú fortalezcas la fe, tú lo guíes, Señor, a tierra de bendición, Señor, como Jesús oró por Pedro para que la fe no falte, Señor, así yo te pido, para que la fe no falte en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los oyentes y cada uno de los que ven este video, se tú animándolo, fortaleciendo, ya que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Te doy la gloria, la honra por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer hicimos un PowerPoint acerca de hablar un poquito acerca de lo que estuvimos viendo, porque esperamos ya en este domingo terminar. Estuvimos analizando las paradojas del reino. ¿Qué significa? Un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, pero que en realidad nos da una enseñanza. Para subir hay que bajar. El que se enaltece será humillado. Para vivir hay que morir. Y lo vimos y lo analizamos con versículos bíblicos. Para prosperar hay que compartir. Para ganar hay que perder. Recuerden que para yo poder ganar, por eso ese ejemplo de la semilla, yo me despojo de la semilla, renuncio a la semilla, la entierro en la tierra para que muera totalmente para poder recién recibir una cosecha. Por eso que para ganar hay que perder, para recibir hay que dar. Aquí son misterios del reino de los cielos. También nos dice la Escritura, para ser fuerte hay que ser débil. No sé si ustedes pueden ver bien ahí la imagen que puse como comparación, pero es una cicatriz. A veces una cicatriz dolorosa, ¿cierto? Se abre, pareciera que tú eras débil, enferma, pero a la postre esa cicatriz se hace más fuerte que toda la piel alrededor. Y así sucede en la vida. Como dice, para ser fuerte hay que ser débil. O sea, en nuestra debilidad Dios nos hace fuerte porque es su gracia sobre ti y sobre mí. También nos dice la Escritura, para tener autoridad hay que obedecer, para reinar hay que sufrir. Para gobernar hay que servir. Así es en el reino de los cielos. Y ahora vamos a analizar lo que nos faltaba de la Escritura. Para hacer algo hay que ser nada. ¿No es verdad? Amén. Bueno, la palabra acá en 1 Corintios 1:28 nos habla de que Dios escoge a personas
que a lo mejor delante de sus propios ojos o delante de los demás no tienen ningún tipo de validez. Y Dios se place, hermanos amados, en buscar gente que no tenga ninguna valía, porque Dios esa persona la transforma en un trofeo de gloria para su nombre. Y es hermoso porque en realidad lo vil, lo menospreciado y lo que no es, escoge Dios. Y a mí me impresiona que Dios escoja eso, porque si nosotros, creo que lo otra vez los hablé, si vamos a levantar una empresa, un negocio, vamos a atraer las personas mayor calificadas, las que estén más aptas, las que tengan un carácter, las que tengan capacidades de desarrollar su talento, su profesión en una empresa, pero jamás nosotros escogeríamos gente que delante de nosotros no sirve para nada. Bueno, Dios escoge gente que de repente a veces no sirve y la transforma, porque dice la palabra que en nuestra habilidad se perfecciona su poder. ¿Y qué es lo que es el poder en sí? Es realizar cosas que humanamente no podemos. ¿Y qué quiero llevar a esto? Por nuestras debilidades estamos limitados y cuando nosotros reconocemos que somos débiles, reconocemos delante de Dios que nada podemos y que nada somos, realmente Dios viene su presencia y viene Jesucristo y nos da la capacidad de poder hacer las cosas que por nuestras debilidades, por nuestra incapacidad, no podemos hacer. O sea, Dios viene a nuestras debilidades para perfeccionar su poder de hacer cosas. Y yo tengo un dicho, Dios llama gente imperfecta para hacer cosas perfectas. Dios coge personas que no tienen habilidades y las transforma, así como transformó a Pedro. Pedro era un pescador impulsivo, grotesco, quizás hasta a lo mejor con un lenguaje muy obsceno, arrebatado, a lo mejor era intemperante, pero ese Pedro que nosotros vemos a veces reflejado en los evangelios, fue el que se levantó en Hechos capítulo 2 y proclamó la palabra y dice que se convirtieron como 3.000 personas. Ahí vemos cómo Dios usó algo que incluso delante de sí mismo, porque cuando Jesús hizo una pesca milagrosa, Pedro dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, reconoció realmente que su vida no estaba de acuerdo a la palabra. Entonces, esa gente es la que Dios busca. Gente que no se crea que no tiene nada, que no puede dar nada, pero que confía en que Dios lo va a hacer en ellos. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hoy día, hermanos, no tenemos que enaltecernos por lo que sabemos, por lo que hemos logrado, por lo que somos. Todo viene de Él. Y de alguna manera, cuando nosotros empezamos a enorgullecernos de nuestros logros, nuestras capacidades, ya no nos estamos mirando como realmente debemos mirarlo. Nos estamos, en cierta manera, apropiándonos de lo que Dios hace, porque todo es de Él. Nosotros no tenemos capacidad de hacer cosas por nosotros mismos, sino que es Dios que nos da la fuerza y el poder. Así que para que ustedes puedan entender eso. Lo importante, mis amados, que usted sepa que en aquellas cosas en las que usted se siente débil, Dios te hace fuerte. Si a usted le cuesta hablar en público, se siente con menosprecio, que de repente no sabe cómo decir las cosas, sabe que cuando viene la presencia del Espíritu Santo, usted se sorprende de ver cómo Dios te usa, Dios se glorifica en tu vida. También dice acá la Escritura en Filipenses 2, 6, 8, porque acá podemos ver por qué Cristo fue enaltecido hasta lo sumo. Porque Cristo se humilló hasta lo sumo. Y si usted quiere ser enaltecido por Dios, si usted quiere que Dios lo corone, si usted quiere que Dios lo enaltezca en todo ámbito en su vida, aprendamos a humillarnos. Y para humillarnos es necesario muchas veces doblar rodillas, hacerle ver a Dios que no podemos hacer nada por nuestra fuerza humana, que hay cosas a veces que son imposibles. Por eso dice la Biblia, clama a mí, yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Recuerda usted lo que le pasó al pueblo de Israel cuando iban camino a la tierra de Canaán? Que estaba el ejército de Faraón atrás de su espalda y delante estaba el mar. Se veía algo imposible. Ellos estaban como directo, como se dice, a la muerte, al exterminio. Pero ¿qué es lo que el pueblo clamó? Y empezaron a decir, mejor hubiéramos quedado en Egipto, mira, aquí nos van a matar, nos van a destruir. Pero acá el Señor le dijo, ya, dejen de clamar, y le dijo a Moisés, toma la vara. Y comienza
a tomar la autoridad que te corresponde en Cristo Jesús. ¿Sabe que en ese momento se manifestó la gloria y la presencia de Dios? En ese momento de debilidad, de que ya no tenía fuerza. Es así Dios, ese es el Dios de lo imposible, ese es el Dios que todo lo puede, es el Dios que es soberano, el alto, el sublime, el eterno. Y Jesucristo, Él, para poder ser enaltecido hasta lo sumo, ¿qué tuvo que hacer? Ser humillado hasta lo sumo. El cual, siendo forma de Dios, dice que no escatimó el ser igual a Dios. O sea, Él no se puso su jerarquía, oh, yo soy el Hijo de Dios, así que acá tienen que obedecerme y tienen que hacer lo que yo les digo, como mucha gente lo hace, ¿no? Que se pone su jineta de que yo soy el jefe, yo soy el pastor, yo soy el, no sé. Miren, amados, nosotros tenemos que aprender del reino y de Dios. Dios, siendo Dios mismo, Él se despojó de sus atributos, de ser omnisciente, omnipotente, de ser todopoderoso, de tener todos los atributos divinos. Él se despojó y tomó la forma del hombre, del ser humano. Se hizo, ¿cómo se puede decir? Un esperma, ¿cierto? Engendró ese óvulo. Pasó por todo el proceso del nacimiento dentro de la guatita de María. Salió, ¿cierto? Padeció el sufrimiento ese del parto. Nació y no nació en una cuna de oro, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente. No nació en cuna de oro, Él nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque José y María ofrecieron al templo 2 tórtolas. Y eso simbolizaba la ofrenda de las personas pobres. El que tenía más recursos ofrecía el cordero, ¿cierto? La cabrita. Pero en el Levítico habla de que las personas más pobres podían ofrecer los palominos o las tórtolas. Ellos ofrecieron las tórtolas. O sea, es decir, ellos no eran de recursos muy financiero abundante que digamos. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús nació en una familia común y corriente, sencilla, se despojó de sus atributos y él, la humillación de Cristo fue cada vez más y más y más y más descendiendo. El Hijo de Dios, como hombre, en una familia humilde, tuvo que él aprender un oficio, carpintero, tuvo que estudiar. Así que a los que no les gusta estudiar, yo les digo estudie, porque Jesucristo nos dio ejemplo de que él aprendió un oficio, de ser carpintero. Y luego, y él era el primogénito, porque dice también en la escritura que él tenía a su madre María, a sus hermanos Jacobo, Judas, Santiago, Simón y sus hermanos. O sea, él era el número 7 de los hermanos. Si era hermanas, más de 2, ¿cierto? A ella, a unos 6 o 7. Entonces nos damos cuenta que era el mayor de sus hermanos. O sea, el peso de estar en una familia, de ser, y ahí después no aparece José. No sabemos si él murió cuando ellos eran pequeños, no sabemos, no lo cuenta la Biblia. Lo único que sabemos que él aparece con sus hermanos, con su mamá, que él tenía el oficio de carpintero y que luego de eso él empezó a tomar, después que fue bautizado, él se sometió a una autoridad espiritual, él se sometió a Juan el Bautista. Él no dijo yo soy el Hijo de Dios, así que Juan, sujétate a mí, como muchos ministerios hoy hay, ¿no es verdad? Que se creen con más dones, con más título de profeta, de apóstol, y sujétense a mí, que yo soy acá el apóstol. Él no, él se sometió y se sujetó a una autoridad establecida por Dios, que era Juan el Bautista. Y en ese sometimiento, él se bautizó. Y ahí dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Tú quieres que Dios se complazca en ti, entonces aprenda a sujetarte y a someterte a lo que Dios dice en tu vida. Y luego dice la Escritura que Jesucristo no tan solo tomó forma de hombre como cosa, sino que se despojó tomando forma de siervo. Ojo con esto, forma de siervo, porque él vino a servir, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Él a veces no comía, él hacía milagros, él a veces iba en la noche a tener comunión con su padre. Él se dedicó 3 años y medio a su ministerio, él totalmente negado a sus intereses personales. O sea, si nos damos cuenta, se da cuenta cómo Jesucristo fue en ese escalafón. Y hecho semejante a los hombres, dice la Escritura luego en Filipenses, que hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció al Padre en tomar la cruz. O sea, se da cuenta el escalafón descendente y dice que no tan solo tomó la forma de cruz, sino que se hizo vil. O sea, ¿en qué sentido? Murió como un vil criminal, porque solamente a los criminales se le crucificaban.
Él tomó ese lugar de ser vil porque Él tomó mi pecado, tu pecado, nuestros pecados. Él los tomó en la cruz del Calvario. Yo merecía esa cruz porque yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de sus ojos. Todos nosotros hemos mentido, todos nosotros hemos pecado y le hemos fallado a Dios, le hemos traicionado. Pero Jesús pagó el pecado tuyo y mío en aquella cruz del Calvario, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No estimó ser igual a Dios a cosa que aferrarse. Y dice que más encima, tomando ese vil dolor, ¿cierto? De ser clavado, de ser un sufriente, una muerte tan dolorosa. Él descendió. ¿Hasta dónde? Hasta los lugares más fondos de la tierra, el infierno mismo. Él bajó ¿y por qué bajó hasta lo más bajo? Él bajó hasta lo más bajo, el infierno, hasta las profundidades, para ir a buscar la descendencia de Abraham, lo que era la simiente de Abraham, todos aquellos que eran de fe, Abel, ¿cierto? Noé, David, Abraham, Isaac, Jacob, fue a buscar a los que habían creído en él en esperanza. Por eso que lo más profundo que él descendió, ¿qué hizo Dios? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, le exaltó hasta lo sumo, así como Cristo se humilló hasta lo sumo, por eso que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Tú quieres que Dios te enaltezca? Bueno, pues humíllese entonces primero hacia Dios, doble sus rodillas delante de Dios y reconozca delante de Dios de lo que somos, que no somos nada, que necesitamos de un Dios verdadero, que necesitamos del Dios vivo y verdadero, que sin Él nada somos. Él te dio estas manos para sembrar, para trabajar, Él te dio ojos para ver. Todo viene de Él y por Él y para Él. Por eso que le damos la gloria, la honra, la alabanza. Por eso dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, porque Él nos dio todo, amados. Él te da la facultad de respirar, porque Él te dio el aliento de vida. ¿Quiénes somos nosotros, amado? Para creernos algo que no somos. Somos vasos de barro. Él nos formó del barro y Él, por su gracia, sopló aliento de vida y podemos respirar y vivir. Y podemos vivir felices. Por eso fijemos nuestra mirada al único autor de eterna salvación. Fijemos nuestra mirada al Dios vivo, al único que es, al que era, al que ha de venir, al alfa y el omega. Él es el Dios todopoderoso, amada iglesia. Nada, todos nosotros somos como la flor del campo, que en la mañana florece bonita, hermosa, pero luego sale el sol y ¿qué pasa con nosotros? Morimos, ¿cierto? Desfallecemos. La vida del hombre son 70, 90, ¿cierto? Lo más fuerte 100, ¿cierto? 80, perdón, 70, 80, 90. Imagínense, pasa pero rapidísimo nuestra vida. Volvamos el corazón a Cristo, volvamos nuestro corazón a Él y reconozcamos que Él es el Señor. Y aquí también nos dice la Escritura, por eso que para hacer algo no somos nada. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fuesen hijos de Dios. Bueno, eso trata con nuestro orgullo. Hay un orgullo espiritual, un orgullo porque tengo algo, porque soy alguien, porque soy profesional, porque a lo mejor tengo varias iglesias, porque la gente me sigue, porque soy nombrado, etc. Todo eso no, delante de Dios no es nada, hermano. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nada podemos sin Él. Y precisamente en Filipenses, Pablo dice que nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. Y por eso pone a ejemplo a Jesucristo. O sea, empieza con una idea. En el Filipenses capítulo 2 dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. O sea, inmediatamente le empieza a enseñar. Dice, no mirando a cada cual por su propio interés, sino también por el que es de los demás. Considerar entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. Aquí empieza ya a profundizar la idea. Primero la plantea en el versículo 3, porque habían rivalidades. En todos lados hay rivalidades. A veces hay rivalidad entre hermanos, ¿me entiendes? Hay rivalidad entre esposos, porque también hay esposas que quieren competir con su esposo, viceversa, y quieren ser más profesional que otro. Está la rivalidad quizás también en carreras profesionales, bueno, pero también en las cosas de Dios también hay rivalidades, también hay gente que quiere sobresalir y quiere hacer las cosas para sí mismo. Entonces, en base a esa idea que plantea en el verso 3, Dios toma el ejemplo máximo que es de humildad, porque póngase a pensar que los ángeles dice que anhelan ver las cosas, que no entienden muchas cosas, porque
Mire, los ángeles estaban creados antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Cuando Dios formaba los fundamentos, en Job dice que alababan los hijos de Dios como Dios creó. Y de alguna manera ellos estaban viendo cara a cara al Dios Trino, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando. Y de repente, yo voy a hacer quizá voy a echar un poco de la imaginación. De repente el Hijo de esa Trinidad toma la decisión de humillarse. Entonces los ángeles dicen, wow, el Dios creador de todo lo que existe toma una condición tan vil y degradante como ser hombre. Imagínense los ángeles cómo quedaron impresionados. Impresionados porque imagínense usted una persona que es el dueño de todo lo que vemos y nos vemos, se hace nada. Ahí se llama la kenoxi. Jesús se despoja de todo su poder y se hace nada para ser obediente. Y se sujetó a los padecimientos, a las limitaciones humanas. Entonces, cuando nosotros leemos en Apocalipsis que cuando había un libro sellado por fuera y por dentro, y nadie podía abrirlo, ¿por qué? Porque nadie hizo lo que Jesús hizo. Por eso es que cuando se desatan los sellos, cuando en el cielo se pregona, dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el sello? Acá lo dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Y si vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, que están todos los seres espirituales, querubines, serafines, y quizás que otros seres espirituales hay, ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo, ni mirarlo. Entonces Juan dice, y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir los 7 sellos. Y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno unas cítaras y tazones de oro llenos de incienso, que son la oración de los santos. Y aquí viene la alabanza. ¿Por qué viene la alabanza en el cielo? Porque los mismos ángeles y la creación celestial se admiraron de Cristo, del Hijo que se humilló, porque ellos lo conocieron antes de la humillación. Ellos vieron su gloria, vieron todo lo que nosotros no hemos alcanzado a ver, y de repente que se haga hombre, se haga nada, como dice la Biblia, y a la vez, estando en esa condición de hombre, se hace siervo y obediente hasta la muerte. Entonces, y ahí viene la alabanza. Ahí los ángeles, yo creo que hubo un jubileo, y yo creo que todavía está eso, porque es un libro espiritual, un libro de la eternidad, dice, y cantamos un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y habiendo hecho para nuestro Dios un reino sacerdotal, y reinará sobre la tierra. Y aquí vemos que es importante porque Cristo, siendo la tercera persona de la Trinidad, se humilló. Entonces, hermano, acá en Filipenses capítulo 2 nos habla que nosotros debemos también humillarnos, también debemos considerarnos nada para que Dios pueda hacer en nosotros. Y qué terrible, hermano, cuando nosotros nos enorgullecemos por dones. Porque yo oro más, porque yo profetizo más, porque Dios me da revelación, porque yo tengo hermano bajo. Entonces, ¿qué estupidez más grande, hermano? Cometemos una estupidez por un buque cuando nos envanecemos pensando que esos logros me dan derecho a ser orgulloso. Al contrario, hermano, debemos dar agradecidos que nos está usando, porque podría usar gente mucho mejor que nosotros. Debemos estar agradecidos porque Dios nos llama por su gracia y siempre tengamos un corazón de esa manera. Amén, amén. Y para eso, mis amados, aprendamos a hacer, primero para que Dios nos llene, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarnos. Si tú quieres que Dios te llene de su gracia y su sabiduría, vacíate de tu propia opinión. Por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión.
teme a Jehová. Ese temer a Jehová significa que yo me aparto de esos pensamientos que yo pienso que yo tengo la razón. No, ¿sabes quién tiene la razón? Es Dios. Y Dios, como es Dios, Él es el rey, Él es el creador de tu cuerpo, de mi cuerpo. Él sabe y conoce lo mejor para tu vida. Mire, no hay nada mejor que descubrir sus propósitos en ti. Cuando tú descubres para qué fuiste creado, para qué fuiste hecho, cuando tú descubres que yo fui creado para algo y tú te realizas en eso que Dios te creó, tú te sientes satisfecho y ya no tienes que envidiarle nada a nadie. ¿Sabes por qué? Porque tú eres único, única, especial. Así que en Filipenses 2:7 dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira, amado, aprendamos de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sabe que el propósito de Jesucristo, el Cordero de Dios, fue que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia? O sea, Él ya estaba destinado. Dios mismo se entregó. Dios mismo se dio por amor. Porque ¿sabe qué significa el nombre de Dios? Dios es amor. O sea, la cualidad más profunda del amor es Dios. ¿Tú quieres conocer el verdadero amor? Conoce a Dios. Porque en el amor que Él vertió en aquella cruz, declara y demuestra su amor por ti y por mí. ¿Sabes que por eso que nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Por eso que nos apasionamos por su amor, por su presencia, porque Él te amó primero, siendo nosotros enfangados en el lodo, siendo pecadores, siendo malos, irreverentes, infatuosos. Pero Dios miró con sus ojos de amor a esta criatura. A ti te mira con ojos de amor. Así que, mis amados, qué maravilloso es poder saber esto. Para ser llenos de Dios, primero hay que vaciarse. Y en Colosenses 2:9-10 nos dice, toda la plenitud de la divinidad, mire, ponga atención en esto, toda la plenitud de la divinidad que es Dios habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud habita en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Y ustedes han recibido esa plenitud. Usted diga conmigo, yo recibo la plenitud del Hijo de Dios en mí. Si te falta sabiduría, yo recibo la sabiduría del Hijo de Dios en mí porque en Cristo lo tengo todo. En Cristo lo tengo todo, ya no te hace falta nada. Por eso que nos sentimos saciados con Cristo, porque Él satisface hasta lo más profundo de tu ser. Podrás tener riqueza, podrás tener fama, podrás tener una hermosa familia, podrás tener de todo en la vida, pero sin Cristo estás hueco y vacío, porque Él lo llena todo en todo. Filipenses 1:23, la cual es su cuerpo y Él es la plenitud de ella, la cual llena todas las cosas en todos. Por eso, amado, yo siempre les insto a cada uno de ustedes, busquen a Cristo, busquen su amor, busquen su presencia. Él está vivo. Él no quedó muerto en una cruz, Él está vivo. Y Él escucha a todo aquel que le busca y le clama. En Juan 1:16 que nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquí hay un misterio grande. La iglesia es el reflejo de Cristo. Tiene que ser el reflejo de Cristo. Unos par de años atrás yo le preguntaba al Señor, ¿cómo quiere que sea tu iglesia? Y Dios me trae pensamiento, me dice, como mi hijo. Dios quiere una iglesia que refleje cómo es Jesucristo acá en la tierra. Nosotros somos un referente, por lo tanto nosotros tenemos que reflejar de alguna manera la gloria del Señor, las cosas que Él ha hecho por su gracia y poder en nuestra vida, y testificar no solamente con palabras, sino también con hechos. Es ahí donde a lo mejor muchos fallamos, porque a veces el testimonio deja mucho que desear. Pero yo creo, hermanos, que en estos tiempos Dios está afinando su iglesia, Dios está llevándolo a niveles para que su nombre sea glorificado. Mira, un texto de Isaías 48, verso 10, mira, te purifico como la plata, te probaré en el crisol de la aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo hago, para que mi nombre no sea profanado, porque a otro no daré mi gloria. O sea, que la iglesia tiene que reflejar lo que es Cristo en la tierra, ¿no? Y ahí tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, porque fácil es criticar al hermano, ¿cierto? Fácil es criticar al que no es ignorante, fácil es sentirnos mejor que los demás. Al contrario, yo debo testificar, yo preocuparme de que yo, mi vida, sea agradable para con Dios y para con los hombres. La Biblia nos enseña
en Proverbios capítulo 3, cómo debemos hacerlo para que Él sea glorificado. Dice acá, Proverbios capítulo 3, verso 3 dice, Proverbios 3:3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. La misericordia que tenemos que tener siempre con todas las personas que no conocen a Dios. Atala a tu cuello, escribe en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, que eso es lo más importante, y después dice, y del hombre. O sea, tenemos que nosotros reflejar eso, tenemos que ser testimonios realmente de su amor. Entonces, pero para eso, como dice acá, tenemos que vaciarnos de nuestro yo, de nuestros argumentos, porque a veces, hermanos, hay argumentos en nuestra mente que van en contra de las cosas de Dios. Dice las palabras que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasa? Dice que Dios los entrega una mente, a un corazón, una mente reprobada. Cuando nosotros no reconocemos a Dios, cuando nosotros no queremos reconocer que necesitamos y cuando nos sentimos de alguna manera no tan necesitados de Dios, tomamos decisiones que de repente después nos arrepentimos. ¿Cuánto nos hemos pasado por ese valle de lágrimas? Yo creo que varios cristianos han pasado por ese valle de lágrimas, pero ¿sabe usted que eso nos enseña y nos da a entender que tenemos que buscar a Dios en las decisiones tanto importantes como menos importantes? Porque realmente Dios es el que guía nuestras vidas, no somos nosotros. Bajo la luz del Espíritu, bajo la palabra, Él nos guía y ¿sabe lo que viene el fruto después? Es el reino, justicia, paz y gozo. Amén. Y también en Colosenses 1, 19, 20 nos dice, y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Sabe que fue entregado Cristo para reconciliarte a ti y a mí con el Padre? Porque todos nosotros hemos sido pecadores, somos pecadores, pero a través de Cristo hemos sido reconciliados. Así que ya no vivas más en condenación, ni en culpa, ni en tristeza, ni en agonía, porque hay alguien que ya pagó el precio por ti en aquella cruz. Así que los que están en la tierra y los que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que no se turbe tu corazón por los problemas que tú puedas enfrentar en tu vida. No se turbe tu corazón. Ten paz porque hay uno, el Hijo del Dios vivo, ya reconcilió y hizo la paz con Dios, contigo. Vivamos en esa paz, vive en el reino de los cielos. Y esta es la buena nueva que anunciamos, que en Cristo Jesús han sido reconciliadas todas, todas, todas las cosas. Ahora, para ser sabio hay que ser necio. Que nadie se engaña a sí mismo. Este es el problema de nosotros, nos engañamos nosotros mismos. Nos creemos súper sabios. Dice, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Es locura. A los ojos del mundo la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, el que atrapa a los sabios en su propia astucia. Ahí Dios trastorna la sabiduría de los sabios, porque los sabios creen, y esto es lo que yo hablaba recién, que ya hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hay argumentos humanos que tratan de explicar muchas cosas que no tienen explicación científica, y ahí vienen las ideologías. Porque la ideología es la manera de hablar de acuerdo a mis creencias, a mis ideas, no tiene un sustento científico. Dice la palabra acá en Romanos capítulo 1, verso 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron en sus vanas especulaciones. No sé, otro dice, envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Razonamiento quiere decir un pensamiento, una acción de pensar, es un juicio que nosotros emitimos. Y acuérdense que también la Biblia dice en 2 Corintios 10:4, parece que dice que Dios dice que nuestras armas, nuestras milicias no son carnales, sino para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese ahí es el problema. O sea, el pensar humano, si no lo sujetamos a la palabra y no dejamos que Él nos enseñe, nosotros tenemos esa mentalidad de ser altivos en nuestros razonamientos. Entonces dice, y su necio corazón fue entenebrecido,
alegando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, tenemos que saber que para ser sabios, Hay que ser necio, reconocer nuestra ignorancia, que no lo sabemos todo, reconocer, doblar rodillas y decirle, Padre, no sé cómo criar a mis hijos. Señor, no sé cómo ayudar a mi esposo a salir adelante y prosperar en esta área en nuestra vida. Señor, no sé cómo hacerlo. Padre, ¿podrías enseñarme? ¿Podrías hablarme, traer los principios bíblicos? Mire, la presencia y la voz del Espíritu va a comenzar a hablarte. Por eso es tan importante entrenar el oído para escuchar a Dios, entrenar su voz para escuchar a Dios, y para eso necesita leer la Biblia. Y para eso necesita doblar rodillas y decirle, Padre, no entiendo, ayúdame. Por muy torpe que sea, el que anduviera en el camino de la santidad no se va a extraviar. Y el camino de la santidad significa que yo voy a primeramente agradar el corazón de Dios y no el de los hombres. Ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y con ella uno aborrece el mal. Por eso dice que en la escritura, en el mundo quisieron ser sabios, se hicieron necios. Y en Corintios, 1 Corintios 1 del 20, el 25 al 27 nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mire, amados, cuando Jesucristo venga, porque Él va a venir y va a venir muy pronto a buscar su iglesia, Él va a establecer su reino y en su reino va a establecer su justicia. Y ahí ¿dónde va a quedar el que se dice ser sabio? El que tiene muchas posesiones financieras, el que quizá tiene grandes cantidades de lingotes de oro en el banco, el que quizá maneja grandes transacciones, el que quizás tiene un gran filósofo. Un gran filósofo. ¿Dónde va a quedar? Los cartones. ¿Dónde van a quedar esos títulos? Miren, amados, ¿sabe qué? Dice que la Escritura que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Es decir, que no hagamos nada, que nuestra experiencia no sirve de nada. Necesitamos buscar a Dios, el rostro de Dios, amada iglesia. Doblemos nuestras rodillas y hablemos con el Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Él conoce tu corazón, Él conoce quizá tu amargura, Él conoce las quejas que están dentro de ti. Comienza a decirle al Señor, Señor, sana mi alma. Rescátame de ese hoyo cenagoso. Quizás has tenido ganas de morir, ganas de suicidarte, ganas, Señor, que ya no tiene sentido esta vida. Pues dile, Señor, quiero encontrarle sentido a mi vida. Cuando tú encuentres ese sentido a tu vida, en Cristo Jesús vas a ser pleno, dichoso, dichosa. Porque lo más débil del mundo escogió Dios. Y ahí estamos nosotros. Por eso que nos sentimos privilegiados, porque no somos nada. Y por eso que no hay nada de qué jactarnos. Al contrario, Señor, yo soy un bruto, una bruta, no he entendido, pero aquí estoy. Te creo, Señor, yo tengo fe en ti, Señor, que yo sé que voy a poder salir adelante porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. También en 1 Corintios 8 nos dice, en cuanto a los, dice que el amor edifica. Si alguno se cree, dice que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. ¿Qué significa el conocimiento envanece? A veces nos llenamos de muchos conocimiento humano, político, científico, hasta religioso, hasta bíblico. Hemos hecho seminarios, pero si no tenemos amor, nada soy, dice la Biblia. Porque el amor es el que edifica. Por eso que es mejor que yo sepa la A y la B, pero que lo practique y con amor, que saber hasta la Z, pero no practicar el amor. Ahí el problema está, mire, yo quiero aclarar algo, no está diciendo que Dios nos quiere ignorante y torpe y sin educación, no. Lo que pasa es que todas esas cosas hay que poner al servicio de Dios y saber que si yo tengo una capacidad es porque Dios me la dio. No es porque eso es mi fuerza, ¿me entiendes? Ese es el problema cuando acá dice, en cuanto a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece. Entonces hay personas que toman este texto y dicen, el conocimiento envanece, así que ¿para qué conocer las cosas? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué tomar ciertos cursos? No está diciendo eso la Biblia. Lo que está diciendo es que eso que yo hago tiene que ir guiado por el Espíritu en base al amor. Si mi conocimiento me está llevando a amar más a la gente, entender más a la gente, estás aplicando bien el conocimiento. Pero si ese conocimiento te hace más altivo, te hace más arrogante, te hace sentirte mejor espíritu, como el fariseo y el que estaba en el publicano, porque ellos se jactaban de su conocimiento y de su práctica de la ley. Entonces miraban
Con menosprecio. con menosprecio al publicano. Entonces, si ese conocimiento te lleva a usarlo para amar, para edificar, gloria a Dios. Pero si ese conocimiento te hace retraerte y sentirte mejor Que los demás. Sentirte el querubín, el serafín, el mejor, el más ungido, estás muy equivocado, porque estás haciendo del conocimiento un Dios. Y dice, si alguno se cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por eso, ame a Dios. ¿Usted quiere que Dios lo conozca? Ámelo con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente. Porque sabe que todos los amores humanos traicionan. Todos los amores humanos se van, perecen. El único eterno es el amor de Dios. Por eso ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque Él jamás te va a abandonar ni te va a traicionar. Pero dice, el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios te conoce porque tú eres de Él y le perteneces. Así que ánimo y mucha fuerza, iglesia de Dios. También nos dice la Escritura en 1 Timoteo 6:4, está el que está envanecido, es decir, el altivo, así el que se cree algo y deliria de cosas, de cuestiones, contienda con palabras, que el griego, que el hebreo, de las cuales nacen ¿qué cosas? Envidias. Mira, si el conocimiento tuyo te trae envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, estás mal. Eso ya no viene de Dios, porque el conocimiento a ti te va a llevar a amar, a perdonar, a tener el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Esas cosas, usted por eso se analiza, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce un árbol? Por el fruto. Claro, usted ve un árbol de manzana, tiene que haber manzana. Claro, breva. Breva. Claro, no puede buscar un árbol que haya sandía. Entonces, cada semilla según su género. Y nosotros somos depositarios de la siembra de Dios. Dios dice que envía su palabra, que es una semilla, según la palabra, y que esa semilla tiene que germinar en nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Que nosotros seamos una tierra fértil, donde Él pueda sembrar palabra, y esa palabra dé fruto. Lo peor que nos puede pasar, muchas veces eso nos pasa, es que escuchamos y no damos ninguna evidencia de que eso en mí esté provocando algún cambio, alguna transformación, no provoca ningún sentido de servicio o de negación hacia los demás. Porque nosotros no tenemos que hacer una separación entre la gente que conoce y no conoce a Dios, tenemos que servir a todos, y mayormente, obviamente, a la familia de la fe, como dice la palabra. O sea, tenemos que transformarnos en siervos de los demás. Amén. También dice, para ser primeros hay que ser los últimos. ¿Por qué? Porque, bueno, Mateo 19:30 también nos habla acerca de esta ley espiritual, que así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Le ha tocado a usted que a lo mejor hay personas que te llevaron a la iglesia y de pronto usted se ve que usted ha permanecido en la iglesia y el que te llevó a la iglesia no asiste, ya no está? ¿No es mormón? O ya no quiere nada en la iglesia, no quiere nada con Dios. Claro. Bueno, también dice, así los primeros serán posteros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Mire, que seamos de los escogidos, amados. Sé y permanece como un escogido. ¿Por qué? Porque en ellos Dios va a dar su galardón y su bendición. Y acá dice, entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si usted quiere ser autoridad, usted quiere gobernar, como decían, lo veíamos en la paradoja del reino, sirva, atienda. Tenemos que hacernos nada para que seamos algo. O sea, ¿se da cuenta cómo son los principios del Señor? Y vamos a ver la parábola de los 2 hijos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve y anda a trabajar a mi viña. Y el otro le dijo, no quiero ir. Pero después, ¿qué dice? Arrepentido fue. Y llegándose a otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que a vosotros. Porque Juan vino en vosotros en camino de justicia y no le creíste, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron.
Y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentiste después para creerle. Y así sucede, amados, en la iglesia. Mucha gente te habla de Dios, te habla bonito, pero de repente te invitas como el Capitán Araya, digo yo. ¿Cierto? El Capitán Araya. Embarca la se queda en la playa. Exactamente, El le cura invita, Gatica. vamos, cura gatica, te invitan a la iglesia, pero después ya no asiste. Pero mire, lo más importante de todo, amado, es que usted permanezca, porque aquí el que realmente es el estimado delante de Dios es el que hace, no tanto el que habla, el que hace. El Y que sin hace. hacer alarde tampoco de lo que hace. Claro, No haga alarde. no haga alarde de las cosas de Dios. Aquí también podemos ver un ejemplo. En 1 Samuel 16, 1, 13, que David era el último, el más menospreciado, El no considerado. el no considerado, el que nadie lo veía, Ni su papá lo ni su estimaba. papá lo estimaba, porque cuando Samuel fue a visitar esa aldea, ¿qué dice la escritura? Los llamó a todos los hijos de Isaí, pero menos a David. Claro. Era el más menospreciado, y a ese escogió Dios, al menospreciado, al vituperado, al no reconocido. Quizá no sabemos, el papá se avergonzaba de él como un niño chico, quizá era producto quizá de ilícito, no sabemos. A lo mejor tenía una mala fama, Mala fama. quizá algo había ahí que no la Biblia no Le nos digo, dice claramente, pero claro, obviamente algo que avergonzaba a su papá, porque si usted esconde a un hijo, no es porque usted sienta algo agradable con él. Es que lo que hizo el papá, porque si nosotros leemos la historia, Samuel le dice que demandaba que fueran sus hijos, en el verso 5 dice, y él hizo paz y he venido para ofrecer sacrificio. Purificad vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó Isaí con sus hijos y lo envió al sacrificio. Entonces, vemos que él venía para ungir al rey, al futuro rey, pero Isaí no... Ahí dice, Samuel mismo preparó a Jesse y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Pero ¿por qué no estimaron a este hijo? Y acá vemos que empezaron a ver a todos los hijos, a Eliab, y él pensó, dijo, este debe ser porque es un joven fornido, bonita apariencia, una gran estatura. Y el Señor dijo, este no es mi elegido, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Jesse llamó entonces a Abinadab, se lo presentó a Samuel, pero tampoco, luego al Sama, tampoco. Y finalmente preguntó Jesse, ¿y ya no tienen más hijos? Y Jesse le contestó, tengo otro, que es el más joven, que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Y ¿sabes qué? Hay propósitos de Dios que se van a cumplir hasta que tú te hagas presente delante del trono y que seas reconocido por Dios mismo y por ministerio de Dios. Así que, amada iglesia de Dios, no te sientas menoscabado ni menospreciado, porque Dios es el que unge tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando, porque Él es tu buen pastor y Él sabe de tu corazón. Así que no temas, iglesia de Dios. Dios va a hacer cosas grandes en medio de ti. Lo importante es que tú te mantengas firme en el Señor, buscando su rostro, buscando su presencia, siendo fieles y leales al Señor, porque Él vive y Él te ama y te ama con amor eterno. Amén. Hemos llegado al final de la enseñanza de las paradojas. Espero que usted le haya servido. Mi deseo es que usted entienda cómo Dios trabaja. Dios trabaja al revés. Totalmente diferente como pensamos. Y esa es la manera de pensar de nosotros. Nosotros tenemos que saber que cuando pierdo, gano, cuando muero, vivo, cuando entrego, recibo. Tener ese pensamiento, y eso es lo que nos enseña en Romanos capítulo 12, renovando el entendimiento para comprobar lo que agrada a Dios. ¿Cómo yo compruebo a Dios? Cuando yo entiendo que las paradojas son la sabiduría de Dios aplicada y escrita para nosotros hacerla, obedecer y hacerla. Así que, hermano, espero que su vida sea fructífera, que a tanto usted como yo apliquemos estas verdades y que perseveremos. Quizá al principio a lo mejor puede que nos cueste un poco aplicarlas porque obviamente van en contra de nuestros intereses personales muchas veces. Muchas veces usted tiene que renunciar a muchos deseos personales, pero la Biblia nos dice que el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser discípulo. Entonces ahí podríamos decir lo que es el colador que Dios tiene. Si tú quieres seguirme, te doy todo lo que tú me quieras pedir, pero primero despójate de ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el llamado que Dios hace a su iglesia.
Si la iglesia quiere gobernar, reinar, y no estoy hablando de un gobierno humano, ni que el hombre se enseñoree sobre el hombre, ni que nos quedamos los mejores, sino estoy hablando de un gobierno de servicio. Acuérdese que para nosotros gobernar tenemos que primero empezar a servir. Si realmente queremos servir, tenemos que empezarnos a despojar y a renunciar a tantas cosas que a veces están apegadas a nuestra alma, a nuestros pensamientos. A veces nos aferramos a ciertas estructuras mentales y no queremos renunciar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos temor al cambio. Eso es lo que le pasó a Israel. Cuando Jesús vino a la tierra, predicó algo totalmente diferente a lo que acostumbraban los judíos a escuchar. Entonces, por eso Jesús dijo que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. Entonces, ahí quiere decir que yo tengo que renunciar a ciertas cosas viejas, del hombre viejo, porque es imposible que Dios me dé cosas nuevas si sigo aferrado a lo viejo. Dios no lo va a hacer, porque tampoco Él no te va a obligar. Él te invita, Él te sugiere, como hijo te trata, te disciplina, pero espera que tú respondas voluntariamente y por amor hacia Él. Así que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Algo que quiero aclarar, no se despoje de la vieja, porque hay varones que dicen, tengo que dejar esta vieja. No se habla de esa vieja. Está hablando de la vida vieja, del enojo, la rabia, la ira. No, usted tiene que amar a su viejita, quererla, Igual que del viejo. soportarla. Sí, mire, estamos viviendo tiempos añadidos por Dios. Cada día es un día que Dios añade. No sabemos el día ni la hora en que Dios nos demande y nos pida ir a su presencia. Tenemos un corto tiempo, como dice la Biblia, 70 y lo más robusto, 80. Que estos años que a usted le queden, los viva para Él. Amén. Porque un día usted va a resucitar, un día usted va a ser coronado, o quizás a lo mejor va a pasar por fuego y va a recibir pérdida, y va a pasar así como uno pasa con el 4 velado. Porque Dios tiene premios y galardones para todos los que le temen y creen en su nombre. Así que le invito a que usted tenga ese pensamiento constante. Y no importa que falle la primera ni la segunda, pero a lo mejor a la 10ª ya empieza a caminar bien, empieza a seguir y avanzar, y Dios siempre te va a ayudar en caminar con Él. Él nunca te va a desamparar y Él te va a enseñar a caminar. Así que yo me gozo porque el Evangelio es que Él en nosotros, esperanza de gloria, no es en nuestro esfuerzo humano. Amén. Y bueno, queremos mandar un saludito a Eva Castro. Que Dios te bendiga, Evita Castro. Que la paz de Dios sea sobre ti. Dice también la escritura, un saludito también a Gloria Ortega, a Luisa, también un besito grande, Luisita, que Dios te bendiga. Estás trabajando en este momento, que el Señor renueve tus fuerzas. También un saludito a Verónica Aguilera, a toda tu familia, que Dios te bendiga, Verito, que nos está viendo en este momento. A Cristian también, que está en su trabajo. Dios te bendiga, Cristian, que el Señor también sea un día de mucha bendición para ti, para tus hijos, para toda tu familia. También un saludito a Claudita Narea, que Dios te bendiga, Claudita, a ti y a toda tu familia. La paz de Dios sea sobre ustedes. También un saludo a Carlita de Quilpué, que Dios te bendiga, Carlita. También a hermana Teresita Macaya, que Dios te bendiga, Teresita. Oramos por salud, por bendición, prosperidad sobre tu vida. También bendecimos a todos nuestros hermanos que se han conectado. Hermana Margot Tapia, que Dios te bendiga, Margot. Un abrazo grande a la distancia. También a Oscarito Muñoz, que Dios te bendiga. A ti también un abrazo grande, hermana Evita. Un abrazo grande a todos ustedes, hermano Claudio Álvarez, que Dios te bendiga, hermano Claudito, que el Señor renueve tus fuerzas, que el Señor siga obrando milagro en ti, no desmaye tu corazón ni tenga temor, aférrate a Dios porque Él jamás te abandona, jamás te traiciona y Él siempre va a estar a tu lado. Así que ámalo con toda tu fuerza. A hermano Raúl también, que Dios te bendiga, hermano Raulito, hermana Sadia, un abrazo grande a la distancia, muchos besitos, muchas bendiciones. Bendiciones para todos, shalom. Shalom.